Hemos sufrido en este país ejecutivos que se ocupaban prioritariamente de su modelo de patria y que pretendían imponer desde el poder la forma de pensar que creían correcta, el idioma que decían correcto, la cultura que estimaban como correcta e incluso su interpretación particular de las leyes que todos los vascos nos hemos dado. Y este candidato nacionalista, que descubrió, por cierto, la palabra transversalidad después del 1 de marzo, se presentó a los ciudadanos como el adalid de un proyecto que pretendía aglutinar a todas las fuerzas nacionalistas para avanzar en la construcción de un país a la medida exacta de la mitad de los vascos y en contra de la otra mitad. Con ese mismo programa que había venido aplicando durante sus mandatos, se presentó a las elecciones y con ese proyecto se nos ha presentado esta mañana en la sesión de investidura. Y cuando uno se aplica a lograr sus sueños particulares, en vez de hacerlo de las tareas que realmente tiene encomendadas, pues lo que pasa es que se distrae y no puede ser un buen gobernante. Y el señor Ibarretxe no lo ha sido. Los vascos hemos tenido con él los gobiernos más inoperantes de cuantos han existido desde que recuperamos la autonomía. Ha sido asombroso ver un gobierno que en minoría, pese a estar formado nada menos que por 3 partidos, actuaba, sin embargo, como si nada ni nadie le pudiera replicar, como si este país les perteneciera en exclusiva y, lo que como digo es peor, como si su actuación ni siquiera se tuviese que ajustar a la ley. Y mientras el candidato nacionalista se entretenía con sus planes y con sus consultas, la sanidad vasca, antes modélica, se deterioraba. Mientras gastaba el dinero público en explicar por el mundo sus planes y en buzonearnos a todos los vascos sus propuestas imposibles, la escuela pública más raquítica de toda España seguía perdiendo alumnos. Mientras se listaban una y otra vez competencias pendientes según su particular y exclusiva interpretación, el talento se escapaba de nuestras universidades y de nuestras empresas. Y por fin, cuando la crisis nos sorprendió a todos y empezó a golpear con dureza nuestro tejido industrial, los vascos tuvimos que oír que estábamos a salvo. No sé por qué. Tal vez por eso, porque éramos vascos. Lo cierto es que nunca supimos qué era lo que teníamos que no tuviesen los americanos, los alemanes o el resto de las españoles. La realidad le era tan ajena a este Gobierno que cuando remitió el proyecto de presupuestos en octubre, la señora vicepresidenta presentó los presupuestos como instrumento para alcanzar el pleno empleo en el 2009. Luego se vio cuál era la realidad. Nada nos ha protegido de las consecuencias de una crisis que es global y que nos afecta más o menos como a todo el mundo. Ese es el candidato que hoy nos presenta el Partido Nacionalista Vasco. Sin otra idea en la cabeza que mantenerse en el poder a toda costa, que ya nos avisó, por cierto, que si no le salían las cuentas con 3 partidos lo haría con 4. Que había demostrado durante sus mandatos que no había tenido empacho ninguno en continuar en Ajuria Enea, aunque su Gobierno no hubiese podido aprobar ni una sola ley ni un solo presupuesto. De hecho, buena parte de sus dificultades derivaban de eso, de tratarse de un Gobierno, ese sí, débil y en minoría. Pero además, porque se trataba de un Gobierno al que el juego de intereses de sus propios socios le impedía simplemente acordar en su seno cosas tan importantes como la construcción del tren de alta velocidad o la ley del suelo o los modelos educativos u otras muchas cosas. Y el mantenimiento a toda costa de este Gobierno se hizo rebajando la base y el pluralismo del Ejecutivo respecto de todos los gobiernos anteriores, hasta lograr el Gobierno políticamente más inoperante de cuantos han tenido en Euskadi, con sus consejeros trabajando y decidiendo por libre, cada uno a lo suyo, mientras el Lehendakari permanecía dedicado en cuerpo y alma a su monotema, tan encerrado en sí mismo que no ha sido capaz de darse cuenta de su fracaso político que se va a certificar hoy en esta sesión. Es claro y evidente que con sus claroscuros el candidato nacionalista representa, y lo ha dejado muy claro esta mañana, ese ayer del que queremos legítima y naturalmente pasar página. Porque nuestra realidad política solo se puede comprender entendiendo lo que dejamos atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Y el señor Ibarretxe es la representación fiel y genuina de una determinada concepción, afortunadamente no única, de ese nacionalismo que pretende seguir controlando el país, aunque para ello haya que vender frustración, explotar el victimismo, deformar la realidad, ser insensible al sufrimiento del vecino, minar la fibra moral de la sociedad y provocar en definitiva una división entre vascos bastante interesada. Menos mal, señoras y señores parlamentarios, que en esta Cámara durante la anterior legislatura hemos estado los socialistas haciendo una labor de oposición, sí, pero claramente constructiva, que hemos sido nosotros conscientes de que los ciudadanos y ciudadanas vascas no podían permitirse el lujo de tener un Gobierno permanentemente inmóvil y enfrentado consigo mismo y sin posibilidades de gobernar. Y tuvimos que ser nosotros quienes acordásemos con el anterior Gobierno
todas y cada una de las leyes importantes que se aprobaron en esta Cámara, desde la Ley de Aguas a la Ley del Suelo, o a la de ingresos mínimos, o el complemento de pensiones, o la de inserción social, o la de apoyo a las familias, o los mismos presupuestos de la comunidad autónoma. La excepcionalidad, la no normalidad de la vida política vasca quedaba perfectamente reflejada en cosas como esta, en esa necesidad permanente de los gobiernos de Ibarretxe de contar con apoyos externos, en este caso de los socialistas, para todo. Un apoyo responsable, que por cierto obtuvieron por parte de mi grupo, por el que tengo que decirlo, nos hubiese gustado recibir alguna muestra más de agradecimiento y menos desprecios. Pero hoy iniciamos afortunadamente una nueva etapa, una etapa de cambio tranquilo, sin tragedias, sin dramas, es decir, sin más tragedias o dramas que los que algunos se quieran contar a sí mismos. Y con la elección del Lehendakari comenzamos hoy una nueva andadura. Ante nosotros nos esperan 4 años de oportunidad para hacer de Euskadi un punto de encuentro en el que esa pluralidad de ideas y diversidad de sentimientos de pertenencia sean asumidos como factor de enriquecimiento político, social y cultural, y que como tal además sea amparado por las instituciones vascas. Porque la alternancia es una característica básica, elemental de cualquier sistema democrático, y su ejercicio no puede considerarse sino como una muestra de salud política. Las respuestas airadas y deslegitimadoras que nuestro candidato ha recibido antes aún de su designación no solo contribuyen al descrédito de quien las emite, sino lo que es peor, al de las instituciones. Pero no se preocupen ustedes, señoras y señores del PNV, porque estar en la oposición es una forma perfectamente normal y natural de hacer política. Han sido los votos de los ciudadanos por un lado y su propia incapacidad para alcanzar acuerdos por el otro lo que va a dar lugar hoy a la alternancia. Y yo estoy seguro de que es el momento de las declaraciones airadas, irresponsables y desmesuradas. Ese momento probablemente esté empezando a pasar y esta Cámara espero que podrá contar con ustedes para que estén a la altura de la dignidad del pueblo vasco que nos ha elegido a todos, porque todos los miembros de este Parlamento van a ser importantes y los votantes esperan de nosotros, también de ustedes, que ejerzan su labor con responsabilidad y con lealtad a la institución, y espero sinceramente que así sea. Todos ustedes saben, por cierto, que los socialistas hemos firmado un acuerdo político con el Partido Popular, un acuerdo para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca, un acuerdo escrito, con luz y taquígrafos, que toda la sociedad conoce y que va a constituir un sólido cimiento para este próximo Gobierno. Un acuerdo que, por más vueltas que le han querido dar, no tiene doblez, no oculta nada y al que no es posible encontrarle más pegas que las que cada cual quiera sacar de su imaginación, pero nunca del texto mismo. Se dice que algo raro tiene que pasar para que socialistas y populares nos pongamos de acuerdo en esta Cámara mientras nos enfrentamos en el resto de España. Y es verdad. Algo extraño, muy extraño, pasa en Euskadi. ¿Y qué es lo que pasa en Euskadi para que aquí sea posible lo que no sucede en otras comunidades autónomas o en la política española? Pues pasa que los vascos hemos tenido un gobierno que ha hecho norma de su deslealtad a la ley. Pasa que hemos tenido un gobierno que se ocupaba cuidadosamente de diferenciar a unos vascos de otros vascos. Pasa que hemos sufrido el intento de crear un auténtico frente nacional, lo han dicho ustedes repetidamente, que buscaba la forma de ver cómo construir el país que soñaban en lugar de gobernar el país que tenemos. Pasa que con los mismos mimbres del Acuerdo de Estella, ese frente nacional procuraba impulsar un nuevo intento de segregación entre vascos. Y pasa que la amenaza contra toda la oposición se ha querido ver como un inconveniente embarazoso en vez de como una situación intolerable. Y porque pasan estas cosas tan raras, es por lo que cualquiera puede entender por qué ha sido posible que los vascos del Partido Socialista y los vascos del Partido Popular hayamos firmado un acuerdo que, como decía, no tiene nada que ocultar y que, es más, podría ser suscrito por cualquier demócrata.